Hace un tiempo publiqué en el canal un vídeo relacionando la evolución de la renta per cápita y los precios de los coches a lo largo de casi 4 décadas. Varios comentarios hacían referencia al IPC, a los precios de la vivienda, así que creo que es una magnífica oportunidad para intentar averiguar si han crecido más los precios cuando vamos al supermercado o cuando queremos comprar un coche. ¿Qué creéis que habrá subido más? ¿La compra semanal o los precios de los automóviles nuevos? Te recomiendo que te quedes hasta el final porque algunos datos son sorprendentes. Pero primero creo que es importante que expliquemos un poco qué es el IPC. El IPC es el índice de precios al consumo y se utiliza para estimar o medir la evolución de los precios que habitualmente forman parte de la cesta de la compra en España. En él se valoran los precios de una serie de productos que constituyen la canasta familiar o canasta básica de alimentos. Esta canasta básica ha ido cambiando conforme el tiempo y aparte de eso, una de las críticas más discutibles a este indicador es la ausencia de productos como la vivienda o el automóvil, teniendo cada uno su propio índice. Sin embargo, si ya la metodología del IPC es cuestionable, la de otros índices como la vivienda o los automóviles nuevos directamente parten de supuestos difíciles de encajar con la realidad de la economía española. Os voy a contar un poquito el método que he seguido a lo largo de este pequeño estudio. Basándonos en los precios proporcionados en distintos años desde 1987 hasta 2024, se han seleccionado varios coches que pueden ejemplificar varios subsegmentos del mercado. Además, hemos intentado, dentro de lo posible, elegir automóviles que se han mantenido en producción en todo este periodo o que no hayan diferido demasiado el target comercial, es decir, los potenciales consumidores a los que van dirigidos. Al igual que el IPC elige una muestra de productos para estimar el crecimiento de los precios, escogeremos en este caso una muestra de 7 automóviles para estimar el crecimiento de los precios de los automóviles nuevos en estas casi 4 décadas. Como coches populares, la representación está cubierta por el Seat Ibiza, el Volkswagen Polo y el Skoda Popular, representado por el 120, Felicia o Fabia. Como vehículos de lujo, los representantes son el Mercedes Clase G y el Range Rover. Y como vehículo de trabajo, aunque probablemente no sea el mejor ejemplo, hemos escogido el Land Rover 88 o Defender más barato a lo largo de estos años. Como vehículo exclusivo o de super lujo, hemos escogido el Ferrari a la venta más económico, en sus diferentes modelos o evoluciones. Una vez conocidos la muestra de los vehículos, veremos cómo han evolucionado los precios del grupo y los precios individuales en los diferentes periodos y después lo compararemos con la inflación. Los años 80 sin duda marcaron época en España y nos dejaron imágenes tan maravillosas como las que estamos viendo. Sin embargo, a nivel económico, España todavía arrastraba un mercado comercial que comenzaba a abrirse y la peseta era una moneda con cierta tendencia a la devaluación, haciendo de España un país que solía tener una inflación alta. De 1987 a 1995, la inflación acumulada en España fue del 52,3%. Veamos qué ocurrió ahora con los vehículos seleccionados en nuestra cesta. Nuestra muestra de automóviles tiene un incremento global de precios acumulado en ese periodo de un 57,2%, ligeramente superior al IPC oficial. El vehículo que menos se encarece en este periodo es el Seat Ibiza, por debajo del 30%, lo cual es bastante razonable debido a que era uno de los coches más vendidos en España durante ese periodo, además de fabricación nacional y con ciertas relaciones de fuerza con los proveedores. En el intervalo del 30 al 50% de incremento de tarifa aparecen el Land Rover 88 o posteriormente el Defender, el modelo más barato de Skoda, el Polo y el Ferrari más económico. Se desmarcan en este periodo el Mercedes Clase G, que tiene un incremento de precio por encima del 85%, y el Range Rover, cuyo flamante nuevo modelo P38 era un 115% superior a lo que valía el modelo anterior en 1987. Quizás un nuevo modelo con unos estándares y prestaciones muy por encima del que sustituye puede justificar un incremento de los precios. Sin embargo, en el caso de la marca británica, esta nueva generación del mítico todoterreno era más del doble de caro que el que fuera lanzado en la década de los 70. España cambió de manera importante en casi una década, transcurrida desde el 1995 al 2004. Justo después de la implantación del mercado común europeo, la integración europea siguió avanzando hacia la moneda única, el euro,
aparecido en el año 2002. Hoy quiero insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. Son importantes a la hora de transmitir confianza y seguridad al consumidor, que en algunas ocasiones puede ser decisiva. Es importante que recuerde esto: los precios no cambian, solo cambia la moneda. Y es importante también que en los comercios den confianza a sus clientes. Más allá del redondeo de aquel año 2002, se reveló el euro como una moneda fuerte con los rasgos de moneda fuerte, es decir, la contención de la inflación. Este periodo es más amplio que el anterior y la inflación general se redujo del 52% acumulado en este periodo a por debajo del 30%. El crecimiento de los precios de la muestra de vehículos analizada también se contuvo, reduciéndose de manera importante, desde casi por debajo del 60% a ser inferior al 40%. De los vehículos analizados, ¿cuál subió más? En este caso, salta la sorpresa. El Skoda Popular aumentó su precio por encima del 60%, si bien el Fabia era un producto con unos estándares mucho más elevados que el anterior Skoda Felicia. Caso similar le ocurre al Range Rover, que como en el periodo anterior dio un salto de calidad importante al presentar otro modelo nuevo al inicio del milenio, con la contrapartida de elevar los precios casi un 60%. El resto suben entre un 30 y un 40%, con la excepción del Mercedes Clase G, que se desmarca con unos precios prácticamente estables durante este gran periodo de tiempo, abaratándose incluso en términos reales, ya que mientras el IPC subió casi un 30%, el vehículo del fabricante alemán solo aumentó un 3% en casi una década. De 2004 a 2007 probablemente sea el periodo de la historia reciente de nuestro país donde hemos tenido una economía más dinámica. Es la época de la Champions League en economía, pero no es tiempo de analizar el periodo en sí, sino la evolución de los precios de los coches y del IPC. En estos 3 años la inflación acumulada se situó en el 10,7%. Aquí los datos son reveladores. Los precios de los coches populares crecieron claramente por debajo de la inflación. Sorprende el Land Rover Defender, que crece tan solo un 3,3% en este periodo, seguido del Ibiza con un 3,5%, el Polo y el Fabia situándose aproximadamente en el doble de estos crecimientos. Los vehículos de lujo o exclusivos sí aumentaron su precio por encima del IPC, un 11,5% el Ferrari más barato, un 12,5% el Range Rover y casi un 25% la clase G de Mercedes. La media de los vehículos seleccionados creció ligeramente por debajo del 10%, es decir, por debajo de la inflación, especialmente, como hemos visto, en los coches populares. De 2007 a 2009, esta estabilidad de precios se mantuvo, volviendo a situarse los coches populares como los de crecimiento más contenido, incluso reduciendo sus precios a niveles nominales. El Polo era un 7,5% más barato en 2009 que en 2007, igualito que ahora, que prefieren cerrar fábricas el grupo Volkswagen antes que bajar los precios. El Fabia y el Ibiza se mantuvieron en precios muy estables, con ligeras caídas o ligeras subidas. Incluso la clase G de Mercedes contuvo el aumento de los precios por debajo del 9%. Ferrari prosiguió también con su estabilidad, subiendo el precio de la opción más económica en su gama en un 12,6%, y los campeones de la subida son los Land Rover, con el Defender por encima del 15%, pese a seguir siendo un vehículo de trabajo, y el Range Rover con un 18,2%. De 2009 a 2020 ha pasado más de una década y el sector automovilístico, como el mundo, ha sufrido una transformación increíble. Pandemia, crisis económica, la fuerte pujanza de China a nivel mundial, la aparición del automóvil eléctrico, varios factores que condicionan seguro los precios, tanto de los automóviles como de los bienes de consumo. Si bien la inflación general se mantuvo contenida durante este periodo, siendo del 15% en el acumulado, niveles parecidos o inferiores a los del periodo iniciado en 2004, los precios de los coches ya manifestaron un repunte importante, subiendo nuestra muestra un 40%. Curiosamente, el vehículo que menos sube de precio es el Ferrari más barato, menos de un 12%, lo cual equivale a una subida anual en media en torno al 1%. Le siguen el Range Rover con una subida en el periodo cercana al 19% y el Seat Ibiza por encima del 25%. El que más se encarece en este tiempo es el Land Rover Defender, que abandona su rol de vehículo para trabajo para ser un vehículo ya más de ocio o de lujo.
de mientras eleva su precio casi al doble, concretamente un 91% más caro en 2020 que en 2009. Los últimos años la situación pues se ha agravado. De 2020 a 2024 la inflación por término medio se ha triplicado, pasando del entorno del 1,5% anual a superar el 4%. Este es el dato del IPC, pero seguramente la realidad sea peor. Desde el año 2020 la inflación acumulada es del 16,6%, mientras que la de los vehículos escogidos para este estudio se ha situado rozando el doble de la inflación general, concretamente en el 30,6%. Otra vez, el vehículo que menos ha incrementado su precio es el Ferrari más barato, que solo ha subido un 1,5%, siendo más barato de adquirir ahora que hace 4 años si descontamos la inflación. Pese a que la subida es importante en el resto de vehículos, el que más sube es un automóvil popular como el Volkswagen Polo, que se encarece más de un 45%. Parece ser que la política de Volkswagen puede empezar a tener ahora unas graves consecuencias. En fin, después de todo este chorro de números y de cifras, ¿qué podemos sacar en claro? Hasta la entrada en el nuevo milenio, España era un país con inflación relativamente alta y los precios de los coches subían ligeramente por encima de la inflación, pero sobre todo los de los coches de los segmentos más altos. Después hemos tenido unos 15 años de estabilidad de precios, donde precios de los automóviles nuevos e inflación iban de la mano, e incluso ciertos coches se abarataban en términos reales. A partir del 2018, la subida en el precio de los coches ha sobrepasado ya de por sí la gran subida general de precios, más o menos en torno al doble. Incluso hay datos que parecen indicar que pese a que ha sido una subida general de precios, los coches populares han ido incrementando su precio de manera más significativa que los vehículos de lujo o exclusivos. Como muestra un ejemplo, mientras el Ferrari más barato ha aumentado un 15% de precio en los últimos 15 años, o el Range Rover ligeramente más de un 50%, el Volkswagen Polo, quizás lo que explica en parte los problemas de su empresa, su precio es hoy en día más del doble de lo que era en 2009. Sobre el Land Rover, una última cosa, porque es muy curioso, ya que cada vez que lanzan una nueva generación, las subidas de precios son difíciles de justificar. En el lanzamiento del nuevo Defender casi se duplica el precio del anterior, pero ojo, esto se superó cuando se lanzó la segunda generación del Range Rover, por el cual teníamos que desembolsar más del doble de lo que costaba la primera generación del todoterreno inglés. Ahora, primero agradecerte de verdad que hayas continuado hasta aquí, desearte unas felices fiestas para ti y tus allegados, y si te apetece dejar un comentario con tu opinión, si esperabas datos así, si quieres dar like o compartir, es tu turno. Yo ya he hablado mucho hoy, así que termino como siempre. Disfrutad de los coches que nos los quieren quitar. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.